Maestros y maestras del entretenimiento, un día más aquí en el canal. Yo soy Xavier Ruiz y hoy vengo a hablaros de ¡pum! 9 tips para escribir una buena sinopsis comercial, así que nos arrancamos. Pero primero de todo vamos a ver qué es eso de la sinopsis de venta o sinopsis corta, que también se le dice, o sinopsis comercial. Pues bien, esta sinopsis corta o sinopsis de venta no es un resumen de toda la historia de la película que queremos vender, ¿vale? Sino que suele ser un texto cortito de 7, 8, 10 líneas donde se muestran los aspectos más importantes de la historia redactados de una forma atractiva, sugerente y que despierte el interés del lector. Eso es lo más importante de todo, porque si no genera interés, ya... Lo más importante de esta sinopsis de venta es seducir al lector y engancharlo, obviamente. Por lo tanto, esta sinopsis corta es un documento de venta, es un documento que sirve para vender el proyecto que hay detrás, ya sea para venderle al espectador para que lea la sinopsis en Netflix y diga, qué interesante, voy a ver la peli, ya sea para venderle el proyecto al productor, para que se lea la sinopsis y diga, hostia, qué interesante, vamos a leer un poquito más de qué va este proyecto y se lance a leer un guión de 90 páginas. Porque si la sinopsis de venta no le engancha, no le genera interés, ya te digo yo que probablemente no va a perder el tiempo en leerse las 90 páginas de guión. Así que ya os podéis imaginar lo importante que es hacer una buena sinopsis corta, una buena sinopsis de venta para conseguir vender el proyecto. Primer punto, primer tip de todos es que aunque el texto sea breve, como hemos dicho, 7, 8, 9, 10 líneas como mucho, ¿vale? Aunque el texto sea breve, como digo, tiene que seguir el patrón clásico de presentación, nudo y desenlace. Esto es importante. Tip número 2 y rapidito. En esta presentación tenemos que empezar hablando sobre la historia, los personajes y la trama principal. En algunos casos, y si realmente es importante, podemos incluir alguna pequeña descripción de personaje muy breve. Alguna característica, yo que sé, su profesión, por ejemplo, alguna característica física, pero algo que realmente sea determinante para la historia. Si no, no hace falta ponerlo. Tip número 3. En el primer párrafo, en las primeras líneas, al inicio de todo, junto a la presentación de personajes y de la trama principal, hay que hablar también del conflicto principal, del detonante, del disparador de la historia, del motor de la historia. En el número 4, compis, el nudo. En el nudo hablemos de metas, objetivos y obstáculo principal de la historia para el protagonista. Número 5. Escribir frases cortas, nada de parrafadas largas interminables con un montón de comas y de tal, no. Frases concisas y cortas y directas al grano. Por lo general hay que escribir en tiempo presente y tenemos que intentar no escribir en subordinadas o en formas verbales complejas. Un inciso, compis, importante. La sinopsis corta o sinopsis de venta no es lo mismo que una sinopsis larga, obviamente, o sinopsis argumental, que también se le dice. En esa sinopsis larga o argumental ya es bastante más extensa, ya son 2, 3, 4 páginas habitualmente, o hasta 5 páginas, puede ser. En ese caso sí que es una especie de resumen de toda la historia y que incluye el final y básicamente tiene otras utilidades que ya hablaremos en otro vídeo más adelante, lo dejaré por aquí por si acaso, ¿vale? Sinopsis larga o sinopsis argumental, venga, ¡pum! Número 6. Escribir pocos adjetivos y no recrearse en exceso en los detalles. Eso sí, podemos utilizar, y esto es importante, palabras y expresiones que conecten con las emociones del espectador, con las emociones del lector. Palabras que tengan fuerza y que te ayuden a reforzar el tono de la película que estás vendiendo. Por ejemplo, si es una peli de terror, una palabra escalofriante. Por ejemplo, es un poco exagerada, pero para que me entiendas. Número 7. Número 7, y este va a ser el vídeo más rápido que he hecho de todo el canal. La forma, el estilo y el ritmo de la lectura de la sinopsis, y esto es importante, ¿vale? El ritmo de la lectura de la sinopsis se tiene que adecuar al tipo de género de tu película. Es decir, si estás haciendo una película de acción, el ritmo en el que está escrito la sinopsis tiene que ser rápido, ¿no? Frases cortas, concisas, ¿no? Generar esa sensación de acción que estás vendiendo en la peli. En este caso la sinopsis tendría que ser muy ágil, ¿no? De una lectura ágil, trepidante, al igual que sería en teoría la película. Por el contrario, si tú estás haciendo una película de misterio, por ejemplo, el ritmo, ¿no? El tono debería ser bastante más lento, más sugerente, más enigmático, que iría más acorde pues a una peli de misterio. Y compi, si aún no estás suscrito, suscríbete en el canal y forma parte de esta gran familia de directores, de maestros y maestras del entretenimiento para seguir aprendiendo cine
y seguir dándole caña a los proyectos. Venga, seguimos, compis. Tip número 8. Hay que hacer referencia al antagonista de nuestra historia, obviamente. A no ser que nombrando al antagonista nos vayamos a cargar el final de la historia, por ejemplo, o nos vayamos a cargar algún giro importante de la historia, algún twist, etcétera, etcétera, ¿vale? En ese caso, podríamos hablar del antagonista de una forma más sugerente. Pongamos de ejemplo la película Alien. En la sinopsis corta de Alien no se habla explícitamente del alien, pero sí se habla de ese octavo pasajero, ¿no? El octavo pasajero que se cuela en la nave. Y tú ahí ya, ¡buah!, te explota la cabeza, ¿no? Y precisamente de esto va una sinopsis breve, ¿no? Una sinopsis corta, de generar el interés del lector, ¿no? Tú lees el octavo pasajero y ya te haces unas movidas mentales que flipas. Esa sinopsis ya te ha comprado, ya te ha generado interés, expectación. Y el tip número 9 es... Hombre, inciso, compis, si queréis que en el futuro os traiga vídeos hablando sobre qué es un tagline y cómo se hace, un logline, un storyline, tratamiento secuenciado, escaletas básicas, integrales, etcétera, etcétera, todas esas herramientas necesarias para la construcción, ¿no? Y para la escritura de un guión y también para la venta de un guión. Si queréis que os lo traiga, dejádmelo en los comentarios y yo me rebano, como sabéis, el cerebro, yo os lo traigo al canal, ¿vale? Y el tip número 9 es no escribir el final de la historia. Así como antes hemos dicho que la sinopsis larga o la sinopsis argumental sí que debe incluir el final de la historia porque es un resumen de toda la historia, ¿no? En la sinopsis corta, o sinopsis de venta, o sinopsis comercial, como queráis llamarla, no hay que escribir el final de la historia. ¿Y por qué? Pues precisamente porque es un documento de venta. Es un documento que tiene que generar interés al espectador o al lector. Y por eso mismo la sinopsis corta tiene que dejar interrogantes en la historia abiertos. Interrogantes que te capten la atención, ¿no? Que tú cuando lo leas digas, ostras, pinta muy interesante esta historia, quiero saber más. Pero si tú ya le cuentas el final de la historia, dirá, ya me sé la historia, pasa de ver la peli. No, pues si tú dejas esos interrogantes abiertos que generan, que captan la atención del espectador, ¿no? Que generan su interés, hará pues que el espectador que se ha leído tu sinopsis en Netflix, por ejemplo, vea la película, o hará que el productor que se ha leído la sinopsis de tu pitchbook, por ejemplo, que vimos el otro día, pitchbook, lo dejo por aquí, ¡pum!, pues hará que el productor se lea la sinopsis y diga, ostras, qué interesante, quiero saber más, ¿no? Quiero saber cómo continúa, quiero saber cómo se desarrolla esta historia, cómo termina, ¿no? Hacia dónde va. Y por eso mismo es muy importante no escribir el final de la historia en la sinopsis. Y como tip extra, y ya con esto ya termino el vídeo, decirte que no te líes ni en subtramas, no hables de ninguna subtrama de la historia, habla del personaje principal, o sea, céntrate en el personaje principal, en el protagonista, y céntrate en la trama principal y conflicto principal del protagonista. Nada más, no te líes en otros personajes, en otras subtramas que no vienen a cuento. Recuerda, es una sinopsis corta, 7, 8, 10 líneas, directa al grano, sugerente, que genere interés, conflictos principales, protagonista, antagonista y a vender, compis, y a vender, y ya está. Y hasta aquí el vídeo de hoy, compis. Si te ha gustado, déjame un like, déjame un comentario diciendo qué tipo de vídeos te gustaría que trajera al canal y yo los traigo. Y recordad, cambiamos el mundo con nuestras historias, con nuestra visión y nos vemos en el siguiente vídeo. Venga, dale caña. ¡Pua!